Entonces, hola a todos, otra vez, hola a todos. Gracias por estar aquí. Yo los estoy saludando desde Santiago de Compostela, aquí en España. Y bueno, estoy feliz de estar con ustedes y qué energía de contribución puede ser este lugar con todas las entidades que hay aquí para la lectura que vamos a hacer hoy y para todos nosotros. Así que perciban, bueno, estoy en el cuarto del hotel, así que eh, no tengo mucha vista al centro de Santiago. Sin embargo, sé que pueden percibir eh, toda la actividad de entidades que hay aquí. Tuve una clase de hablando con las entidades hace unos días, así que les puedo decir que hay mucha actividad. Hay mucha actividad y bueno, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Y qué más es posible eh, crear? ¿Ok? Bueno, vamos a seguir y estamos haciendo la lectura de este libro maravilloso que se llama Hablando con las entidades. Y este libro es escrito por Shannon O'Hara. Y Shannon, no sé qué tengo aquí. Y Shannon es la creadora de Hablando con las entidades, que es una área o una especialidad de Access Consciousness. Y hoy estamos leyendo exactamente 51, permítame, porque perdón, me acabo de dar cuenta que no tengo mis lentes y hoy requiero lentes. Bueno, entonces hoy vamos a hablar estamos en la página 51, la página 51 con este fantasmita que es sobre Access precisamente. ¿Okay? Un día de 1991, cuando yo tenía como 11 años, Gary es el fundador de Access Consciousness, recibió una llamada telefónica de un cliente que vivía en Nueva York. Este tipo le preguntó a Gary si podía volar para hacer un masaje guiado por canalización. Gary le preguntó, ¿cuánto me pagará? ¿Y tengo que tocarlo? No estoy segura de cuánto efectivo se trató, pero el cliente le aseguró a Gary que él no haría el masaje. Él canalizaría y le diría al masajista lo que debería de hacer. Gary aceptó y voló a Nueva York. Fue durante esta sesión que canalizó las primeras herramientas de Access Consciousness. Access se convertiría en el trabajo de vida de Gary y me daría el espacio para ser quien soy hoy. En 1992, en una noche cálida de verano, en el estudio de garage trasero de la casa de Santa Bárbara, Gary canalizaba las primeras clases de Access. 4 personas asistieron a su clase inicial. El material de esta clase se ha convertido en las herramientas primordiales de Access. Después de hacer la canalización, Gary escuchaba las grabaciones de las clases para aprender los procesos e información. Explicaba que tenía que escuchar las grabaciones porque cuando canalizaba era como estar parado en un largo corredor lejos de su cuerpo. Al principio, a veces no recordaba lo que había canalizado en las sesiones. Esto cambió con el tiempo, pero al principio no había muchos recuerdos. Lo primero sobre lo que Gary empezó a hablar cuando estaba canalizando era de algo que se llamaban las barras. El proceso práctico denominado las barras emplea un leve toque en la cabeza, conectando diferentes puntos que corresponden con diferentes aspectos de la vida de cualquiera. Por ejemplo, hay puntos para el gozo, la tristeza, el cuerpo y la sexualidad. La conciencia, la amabilidad, la gratitud, la paz y la calma. Hay incluso una barra de dinero. Se llaman barras porque literalmente corren de un lado de tu cabeza al otro. Al hacer contacto gentil con estos puntos, liberamos todos los pensamientos, sentimientos, emociones, consideraciones y juicios acumulados que tenemos con relación
a dicho aspecto. Una sesión de barras libera de 5,000 a 10,000 años de consideraciones. ¿Puedes imaginar cómo es esto? Bueno, permíteme contarte. Te levantas sintiéndote mucho más ligero, con basura limpiada, que ni siquiera sabías que te estaba molestando, que ya no está más ahí. En esencia, activar las barras crea muchísima más claridad y, en última instancia, conciencia. Colocar nuestros dedos en estas barras libera el componente electromagnético que generamos en nuestro campo energético cuando nos sentimos mal o tristes o tenemos un juicio. La ciencia nos dice ahora que literalmente programamos nuestros cerebros al tener los mismos pensamientos o experiencias repetidamente. A la edad de 5 o 6, tenemos ya muy poco espacio para el cambio. Hemos programado nuestros cerebros. Esto se llama vías neurosinápticas. Entonces, no sé si aquí hay alguien que nunca haya escuchado sobre las barras de Access Consciousness. Me imagino, bueno, si alguien aquí o que esté en este momento o que nos vaya a escuchar en el futuro, nunca escuchó sobre las barras de Access, quiero decirle que esto que acabo de leer es una de las mejores explicaciones que he escuchado sobre lo que son las barras. Y que definitivamente las barras son una, voy a decir terapia, voy a decir una técnica que es deliciosa y que tienes que experimentarla para considerar lo que realmente es. Es muy difícil hablar de lo que es o de la sensación que es cuando creas espacio en tu vida y dejas ir lo que ya no te sirve. Es muy difícil porque no sucede muy seguido y no sucede muy fácilmente. Al principio no sabía cómo asimilar lo que estaba sucediendo durante o después de estas sesiones de barras, pero cuanto más las hacía, más me volvía consciente del cambio drástico que acontecía en mi personalidad y en mi vida. Comencé a sentirme más ligera y feliz. Me sentía más cómoda con otras personas y sabía que era también más fácil para otras personas estar a mi lado. Y esto es algo que sucede a muchos, ¿no? Cambias la energía, cambias la manera en que estás vibrando con las barras, por ejemplo, y entonces se convierte en tienes mucha más facilidad y te conviertes en una persona con la que es más fácil estar. Lógicamente estás dejando ir tantos puntos de vista, tantos juicios, que eres más ligero y eres más ligero inclusive para la gente que está cerca de ti. Es más fácil estar contigo. Dormí profundamente durante mi primera sesión de barras, yo también. La primera vez que me dieron barras, me dormí como si me muriera. O lo que creí que era dormir en esa época. No era exactamente el tipo de sueño que ocurre en la cama durante la noche. Era una especie de lugar espacioso y ensoñado, en el que podía oír todo lo que sucedía a mi alrededor. Mi cuerpo estaba en un estado de profunda relajación que yo equiparaba al sueño, porque nunca había experimentado algo así antes. Sí, entras en un estado de relajación que inclusive es más profundo que cuando duermes, pero estás consciente, estás ahí. Cuando volví a mi cuerpo, de donde quiera que haya estado, estaba en la camilla de masajes. Gary había terminado de canalizar y me sonreía. Traté de moverme, pero no podía pararme. Mi cuerpo no reaccionaba, por lo que me quedé recostada ahí durante lo que pareció una eternidad. Hasta que aterricé de vuelta a esta realidad. Cuando finalmente pude levantarme, casi caí cuando mis pies tocaron al piso. Todo en mi cuerpo había cambiado. Mi propia concepción había cambiado. No estaba aún acostumbrada a este nuevo cuerpo mío. Todo era muchísimo más ligero. De hecho, estaba mareada y aturdida. Inconsciente sobre qué hacer conmigo en este estado, me disculpé y a tientas fui a la cama.
No fue sino hasta años más tarde, cuando vi el cambio dinámico que Access estaba provocando en Gary, y hasta que yo estuve lo suficientemente desesperada que verdaderamente me interesé en Access. Access Consciousness, resultó ser un milagro que no había siquiera advertido que estaba pidiendo. En 1998, cuando estaba viviendo en Nueva York, Gary vino a la ciudad para participar con un stand en una de las ferias de salud, bienestar y capacidades psíquicas. Yo pasé a visitarlo. Él y otras personas estaban activando barras e introduciendo a la gente a Access. Me invitó a que me recostara en la cama de masajes para que activaran mis barras. Y pronto las lágrimas comenzaron a rodar y me encontré llorando. Cuando me di cuenta, estaba sollozando intensamente y no podía detenerlo, pese a lo avergonzada que me sentía. Simplemente salió de no sé dónde y no lo pude contener. Mientras tanto, Gary continuaba activando mis barras y diciéndome que estaba bien y que simplemente lo soltara, así que lo hice. Eventualmente pasó y Gary terminó de ejecutar mis barras. Me senté sintiéndome más ligera y más clara de lo que había sentido y en lo que parecían años. Ni siquiera había notado cuán densa me había sentido hasta que todo se fue, sea lo que eso haya sido. Anoche me pasó diciendo en mí que durante el sueño veo entidades y me la paso diciendo en el enunciado aclarador y pareciera que no durmiera, pero no estoy cansada. Y recuerden que si tienen actividad de entidades cuando están en el sueño o en la noche, que es cuando más actividad de entidades pareciera ser porque estamos con nuestras barreras más abajo, pueden decirles que regresen cuando ustedes pueden abrir como horas de trabajo, horas de su consultorio, horario de oficina. O sea, yo trabajo de tal hora a tal hora, de lunes a viernes, o los domingos, o el primer día de mes, lo que sea, para que las entidades no estén todo el tiempo llamando su atención. Ok, después de recomponerme y abrazar a todo el mundo, especialmente a Gary, me dirigí al metro para volver a casa, a mi apartamento en Upper West Side, ya que tenía una clase en la mañana. La feria estaba en la calle 34 y para aquellos que no conozcan la ciudad de Nueva York, es una de las calles más concurridas de Manhattan. Salí por la puerta del edificio y me dirigí a la parada del metro, pero en mi camino noté a una mujer parada al lado de la amplia acera en la calle. Estaba inclinándose hacia algo y cuando fui a ver qué era, me quedé atónita. Ahí en el piso, en medio de la calle 34 de Manhattan, había muchísimos billetes de $100 saliéndose de una chequera. Tan pronto como registré lo que veía, la mujer que estaba agachándose me miró con una súplica en sus ojos. Caminé hacia ella y ambos nos quedamos ahí de pie contemplándolo. Todos los cientos de personas que caminaban en la calle ni siquiera lo notaron. Nueva York es muy divertida en ese sentido. Hay tanta gente, pero nadie ve nada. Podrías estar ahí en el piso muriendo y la gente pasaría sobre ti. La mujer me miró y me dijo que le asustaba y que yo debería encargarme de eso. Eso fue lo que dijo literalmente. Y con ello se fue caminando. No estoy bromeando. Dijo que eso la asustaba. Yo pensé, mierda, pues la tomaré. Recogí todo, lo puse en mi bolsa y me apresuré al metro, esperando que nadie viniera atrás de mí. Llegué a casa y en la seguridad de mi habitación, cerré la puerta y saqué el efectivo para examinar mi hallazgo. Lo conté por primera vez, eran $800. El tema era que el dinero estaba dentro de una chequera y para mi sorpresa tenía el nombre y dirección de la mujer, pero ningún número telefónico. Ella vivía en Vermont. Pensé en mis dos opciones. Podía quedarme el dinero, pero sabía que realmente no lo disfrutaría en esas circunstancias. O lo podía devolver. Decidí escribir una carta a esa dirección para comunicarle que había encontrado el dinero. Y si no tenía noticias de ella en 3 semanas, me lo quedaría. Si me contactaba, se lo enviaría. 2 semanas más tarde, mi genial teléfono retro azul celeste sonó y ahí estaba. Señorita Vermont,
declarando exaltadamente cuán increíble era que encontrara el dinero y cómo había renovado su fe en la raza humana al ofrecer devolverlo. Yo pensé, bueno, eso es una muy buena recompensa, la renovación de la fe. Me dijo que me quedara con 200 en señal de agradecimiento, lo cual fue irónico, puesto que justamente me había gastado $200 en marihuana. Unas semanas más tarde, tuve una cita con una de las mujeres que estaba aprendiendo Access con Gary. Había estado ahí en la feria de psíquicos. Ella era terapeuta de Shiatsu y yo iba a tomar un tratamiento. Quiso el azar que terminara haciendo Access conmigo, lo cual fue agradable. Me fui de su oficina sintiéndome más ligera y más expandida. Tomé el ascensor a la planta baja y cuando se abrieron las puertas al lobby, había un carrito de conserje enfrente mío con una bolsa gigantesca llena de basura encima. Estaba a punto de rodearlo cuando espié algo. Un billete de $20 asomándose hacia mí desde el fondo de la bolsa. Pensé, ¿por qué? Hola. Y con mi dedo hice un pequeño agujero en la bolsa para rescatar el billete y continuar mi camino. No me di cuenta hasta años más tarde que esos hallazgos de dinero eran el resultado directo de Access y mi capacidad para recibir más del universo. Desgraciadamente, Access tiene ese efecto, el que empieces a recibir más del universo y eso se traduzca en más dinero. Entonces, yo lo que siempre sugiero es no usen las herramientas de Access, porque no vaya a ser que vayan a empezar a crear más dinero, a recibir más dinero, y más, no solamente más dinero, más de todo. Eso sería muy malo porque hay que ganárselo con el sudor de lo que sea. Lo que sea que sude, pero que no sea fácil. No me di cuenta, ok, usar las herramientas de Access cambió algo en mí y las cosas estaban apareciendo como por arte de magia. Gary dice a menudo, no tienes un problema de dinero, tienes un problema de recibir. Estate dispuesto a recibir más y el dinero será un producto derivado. Las cosas empezaban a cambiar para mí y solo fue una cuestión de tiempo el darme cuenta plenamente del alcance de lo que era posible y mis habilidades con las entidades. Al terminar mi primer año escolar en Nueva York, decidí volver a casa. Hay una diferencia drástica entre la costa este y el oeste de los Estados Unidos. Extrañaba a mi familia y el clima californiano. Decidí transferirme a una escuela de arte en California. Me mudé a Oakland, que está del otro lado de Santa Bárbara. No, al otro lado de la bahía de San Francisco, para reunirme con mis amigos de Santa Bárbara, quienes también iban a la escuela de Oakland. Recuerdo haber llorado al mirar por la ventana del pequeño avión que me llevaba de vuelta a Santa Bárbara. Para aterrizar en Santa Bárbara, vuela sobre el océano y estaba azul y brillante. Había extrañado la belleza del sol y el mar de California. Fui a la escuela de Oakland y me mudé ahí para darle a la escuela de arte otra oportunidad. Para este entonces hablaba con Gary por teléfono con mayor regularidad, pidiendo ayuda para mi vida. Qué padre, ¿no? Tener a Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, a una llamada de teléfono para pedirle asistencia para crear tu vida. La escuela de arte era divertida porque pasaba todo mi tiempo haciendo arte, pero la parte difícil para mí era que como una gran fiesta sin fin. Algunos podrán pensar que esto suena grandioso, pero a mi medida que me veía más consciente, era más difícil para mí estar cerca de todas las drogas y el alcohol. Entonces, si te haces más consciente, ¿ya no te gustan tanto las drogas y el alcohol? ¿Eliges conciencia o eliges otra cosa? A medida que me volví más consciente, también empecé a notar que no tenía ninguna conexión real con nadie en la escuela y que nadie estaba teniendo una conexión real con nadie. ¿Les suena conocido esto? Estaba experimentando una conexión de la cual estaba ávida con la gente que conocía en Access.
Suele suceder. Me sentía totalmente no juzgada y cuidada. Además, cuantas más clases de Access hacía, todo se volvía más fácil y más feliz. Por eso digo, no tomen clases de Access. Me mudé de Oakland a Santa Bárbara, conseguí un apartamento y empecé a enseñarle a todos mis amigos y a cualquier interesado cómo ejecutar las barras y cómo hacer Access. Cuanto más hacía Access, me volvía más y más consciente. Siempre había percibido las entidades, ya sea que quisiera o no, pero estaba totalmente desprevenida y así lo creía para lo que vino a continuación. Las señales sobre el hecho de que las entidades eran parte de mi vida eran irrefutables. El susurro de sus voces en mis oídos y un ligero roce en mi hombro, cuando trataban de captar mi atención, eran sucesos diarios. Mi apartamento se llenaba con la niebla de su presencia. Esto es, para algunas personas, cuando hay entidades o muchas entidades en un lugar, se puede ver como si hubiera niebla dentro de ese lugar, como si se pusiera borroso. No tiene que ser así para ti, quiero comentar. Puede ser así, ¿ok? Un día, como si se encendiera el interruptor de luz, estaban ahí todos. Las entidades dijeron, hola, Shan, ya pasó cierto tiempo. Sabemos que has estado intentando evitarnos y tuviste de alguna manera éxito, pero ahora que has elegido ser más consciente, vamos a andar por aquí mucho más. Con renuencia dije, ok, siento haberlas ignorado, pero realmente no estaba lista antes. Las entidades respondieron con la simple oración, pongámonos a trabajar. Estoy pensando que es, ok. Hasta aquí llega la parte 1 del libro, ok. Vamos a empezar la parte 2. Cuando dice la frontera. La frontera, parte 2 ya del libro. Hoy ya vamos avanzando. Todo es posible. Solo nuestra elección nos separa de ellos. Esto es una cita de Gary Douglas, que es el fundador de Access Consciousness. Todo es posible. Solo nuestra elección nos separa de ello. Quiere decir que si algo no tienes en tu vida es porque no lo has elegido. Si algo no es posible en este momento en tu vida es porque todavía no has elegido lo que te puede llevar a crear o actualizar eso que deseas. ¿Sí? Todo es posible. Todo, absolutamente todo es posible. Y requiere una elección de tu parte. Y puedes estar dispuesto a hacerlo o no. Ok, y vamos a empezar a leer Bosque Encantado, Tierra Encantada. A los 20 años visité Nueva Zelanda por primera vez. Gary estaba haciendo ahí una clase intensiva de 10 días. Estábamos en un lugar llamado Rotorua, cerca de 3 horas al sur de Auckland. ¿Sí han estado por ahí? Rotorua es famosa por su actividad geotérmica y sulfurosa subterránea. El primer día que llegué, corrí a través de un arroyo y adivinen qué, estaba caliente. La propiedad donde se realizaba la clase era un terreno hermoso de proporciones épicas. Gran parte de la propiedad había sido limpiada para pastoreo de ganado, así que había muchas colinas onduladas y tornasoladas, bordeadas por un bosque espeso de oscuro verdor. Alrededor de una de las grandes colinas sinuosas, descendía un sendero a través del bosque que parecía salido del Señor de los Anillos, que conducía a un lago encantado de color jade. El primer día que hallé este sendero no lo tomé.
Caminé al borde del bosque y sin saber por qué, me di vuelta para explorar otras partes de la propiedad. Ese día hallé una tirolesa. Una tirolesa es llamada Flying Fox en Australia y Nueva Zelanda. Es una gran pieza de cable que pende de un punto más elevado a otro inferior con una polea y un asa que te desliza hacia abajo. Pasé la mayor parte de la tarde corriendo a la cima de la colina, deslizándome hacia abajo tan rápido como pude, con mis rodillas pegadas al pecho y corriendo de vuelta a la cima para hacerlo una y otra vez. Me encanta Nueva Zelanda. Volví al sendero el segundo y tercer días y una vez más no entré al bosque. El cuarto día el calor se volvió sofocante y pensé, tengo que ir a ver ese lago y nadar ahí. Mientras permanecí en el borde del bosque solo mirándolo, tuve un sentimiento muy extraño, aunque no supe realmente de qué se trataba. Me dispuse a caminar y me adentré en el bosque. Tan pronto como me hallé entre los árboles, la brillante luz matinal se difuminó en una neblina verde casi brillante. Los árboles eran gruesos y enormes, anudados juntos. El suelo del bosque estaba cubierto de una espesa capa de helechos. Algunos de los helechos eran más altos que yo, y el musgo de un verde vivo crecía en los troncos de los árboles. Ay, esta visión de este lugar me encanta. Los cantos de los pájaros me atrajeron hacia lo profundo del bosque, y conforme descendía, comencé a oír lo que juro era una carcajada, y sentí como si luces parpadeantes se encendieran en las ramas de los árboles. Vi algo centellar con el rabillo del ojo, pero cuando volteé a mirar no había nada. Había algo que se movía velozmente en el sendero, solo que fuera de mi vista. Al principio pensé que estaba tropezando con las rocas, pero después se sentía como si me estuvieran haciendo tropezar. Mm. Mm. Le grité que parara sin saber a quién me dirigía y paró. Continué por el sendero y en cierto momento llegué al gran lago verde claro que estaba rodeado casi por todas partes de muros rocosos. Me mantuve de pie y absorbí el cálido sol matinal y las vistas majestuosas de este apacible lugar virgen y vivo. Me quité los zapatos y me quedé con los dedos de los pies en la orilla del agua. Hacía mucho calor, a pesar de que era muy temprano por la mañana, y realmente tenía ganas de zambullir mi cuerpo en el agua fresca, pero algo me impidió entrar al agua. El leve destello del agua ondulante parecía decirme algo. No era cognitivo, pero estaba transmitiéndome el mensaje. Los espíritus del agua no querían que yo entrara. En ese momento no pensé cognitivamente, oh, los espíritus del agua no quieren que yo entre. Solo supe que no iba a meterme en el agua. El agua era hermosa, pero había también algo inquietante y extraño en ella. Así que solo me di vuelta y subí el sendero para tomar una ducha e ir a la clase. En el camino de vuelta me detuve a contemplar la energía alrededor de los árboles y ese algo hipnotizante emanando a través de las hojas. En esa época tenía 20 y apenas salía de aquellos años en los que había tratado de no estar consciente de este tipo de cosas. No era plenamente consciente de lo que estaba captando en ese bosque de Nueva Zelanda, esa mañana cálida de verano del año 2000. Algo empezaba a surgir en mí, algo estaba despertándome y transformándome. Ok. Y va a empezar a hablar sobre su experiencia de los espíritus del agua y los espíritus, sí, básicamente del agua y del bosque. Hay una clase que hace Shannon O'Hara que es sobre los espíritus de la tierra, que son precisamente esas entidades que son parte de la naturaleza y que seguramente ustedes
lo ha captado en algún momento cuando están en contacto con la naturaleza y que son también entidades, porque entidades no solamente son las energías que antes tuvieron un cuerpo físico, humano, sino otro tipo de energías. Entonces, me encanta que ella va a empezar a hablar de esto, así como en la primera parte ya empezó a hablar de esas entidades que son personas que antes tuvieron cuerpo y ahora no tienen. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí el día de hoy, porque ya he leído mucho. Voy a dejarlo aquí en la página 62. Ok, lo voy a marcar. La página 62 del libro para continuar la próxima semana con esta lectura del libro Hablando con las entidades. Yo los invito a que lean, empiecen en la página 62 del libro y que lean este pasaje para que si la próxima semana que hacemos otra lectura tienen preguntas o tienen comentarios sobre eso, me encantaría escucharlos. Si ustedes han tenido experiencias parecidas o conocen de personas que han tenido este tipo de experiencias. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar en estas lecturas. Gracias por estar receptivos y abiertos a esta información de Hablando con las entidades. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? ¿Y qué energía, espacio y conciencia podemos ser para recibir todos los regalos que el universo y sus moléculas conscientes tienen para nosotros? Espero que tengan un domingo súper delicioso y nos vemos la próxima vez. Besos a todos. Bye bye.